Bon dia a tothom i benvinguts a la Bienal del Pensament. Aquesta Bienal que d'una manera volguda i pretesa la fem a les places perquè temes de filosofia i pensament i de discussions de temes contemporanis la gent també se les trobi, no només les vagi a buscar, amb tot el que això significa, com que estem aquí amb altres famílies, aquests nens potser mai a la vida havien sentit a parlar de temes de representació política, democràcia o sistemes neoliberals i avui mentre juguen sentiran una mica tot això. Us agraeixo també que a les 12 del migdia, que en aquest mes d'octubre que tenim a Barcelona, que més aviat sembla el mes d'agost de fa 50 anys, hagueu vingut, hagueu ocupat aquests llocs amb aquest sol que fa. Tenim aquesta ala, això és com les places de toros, aquí una mica més la d'ombra, però si més no, moltes gràcies per estar avui aquí en aquesta sessió que s'anomena què és avui en dia la representació política, perquè sembla que existeix un consens en el fet que la representació política pròpia de les democràcies liberals està sotmesa a grans pressions. D'una banda, hi ha l'avenç de la tecnocràcia, del govern de les persones expertes, que està encarnat en formes de govern supranacional i d'institucions que són no electes, institucions contramajoritàries. D'altra banda, també tenim l'auge de forces polítiques que reclamen una relació especial amb el poble. És el que la Nàdia Urbinati en diria la representació directa, on a vegades un líder es postula com una encarnació del poble i defensa també els seus interessos fonent-se una mica amb la ciutadania, com si ell fos la veu, prestant aquesta veu de les institucions. Per què la representació clàssica d'interessos cedeix davant de la tecnocràcia i el populisme? O quines possibilitats hi ha per reconstruir la confiança en l'enllaç representatiu? Hi pot haver representació en una política dominada per qüestions identitàries? Són només 3 o 4 de les preguntes que es discutiran avui aquí. D'una banda, tenim a la Maria Paula Safont. Ella és advocada, politòloga i professora. És professora assistent de l'Escola de Dret a la Universitat, pren lloc, si us plau, la Universitat Torquato Di Tella. Ella és doctorada en Ciència Política a la Universitat de Colúmbia, Nova York, advocada magna cum laude a la Universitat dels Andes, on també va fer un màster en Teoria del Dret. Ha estat professora al Departament de Ciència Política de la Universitat de Princeton i, de fet, és investigadora també associada del Centre d'Estudis de Justícia. Ella s'especialitza en història comparada de les institucions polítiques i jurídiques, els estudis empírics del dret i la teoria política i constitucional. I ha fet recerca sobre la mobilització i els moviments socials, els grups ètnics i camperols, els drets de propietat, la justícia transnacional, la violència, els drets humans, la democràcia i el constitucionalisme. De fet, tot això és un resum del que hi ha a la web, on podeu veure que fan molts articles a revistes institucionals, internacionals i molts llibres, i actualment treballa en un llibre que de moment sortirà en anglès, on està fent història comparada de la mobilització camperola contra la despulla de terres a l'Amèrica Llatina. I tenim també el Roberto Gargarella, advocat i sociòleg de la Universitat de Buenos Aires i doctor en dret per aquesta mateixa universitat i també per la de Chicago. Ell ha fet estudis postdoctorals a la Universitat d'Oxford i és professor de teoria constitucional i filosofia política també a la Universitat Torquato Di Tella. Avui tots dos ens han vingut de Buenos Aires i de dret constitucional a la Universitat de Buenos Aires. Ha estat professor i investigador visitant a les universitats de Bergen, d'Oslo, a la Pompeu Fabra, a Nova York, a la Columbia, a New York i Harvard. També té molts llibres publicats sobre teoria constitucional, filosofia política. Us destaquem, per exemple, The Legal Foundations of Inequality o també El Derecho a Protestar, el primer derecho. Teniu molta més informació a la web de la Bienal. I, per últim, la persona que els moderarà és d'aquí, de casa nostra, el filòsof i professor Daniel Gamper. De fet, en Daniel és professor de Filosofia Política a la Universitat Autònoma de Barcelona, on ha centrat la seva investigació en aquest univers conceptual de la democràcia i el liberalisme. Ha traduït obres de Nietzsche, Habermas, Scheler, Butler i Croce i també el coneixeu molts pels articles que fa tant a l'Ara, al Cultures i a La Vanguardia. Un aplaudiment per ells i per vosaltres per estar aquí també. Bé, bon dia, benvinguts. Avui parlarem aquí de què és avui la representació política. I penso que també val la pena la pregunta no només què és avui la representació política, sinó què és en general la representació política.
Què vol dir que una persona parli en nom d'una altra persona? Que algú representi els interessos dels altres i que ho faci de manera vinculant, com és el cas, per exemple, del sistema parlamentari espanyol, en el qual cadascun dels representants representa a tots els ciutadans del país. Es tracta, o sigui, que la representació és una idea d'una enorme abstracció, és una idea que potser podríem qualificar de metafòrica, que tanmateix es concreta en un espai concret, que és aquest espai físic del Parlament, i es concreta en uns cossos, en unes persones concretes, en unes veus que, com deia, representen tots els ciutadans i que disposen d'un espai en el qual escenificar una conversa nacional. Una conversa a propòsit del bé comú, una conversa sobre els interessos que estan en conflicte en una societat. Preguntar-se què és la representació és una pregunta pròpia de la teoria política que ha preocupat els filòsofs des dels seus inicis i que, per exemple, potser aquell pensador a qui li causava més desassossec aquesta pregunta era Rousseau, perquè deia si els ciutadans renuncien a articular en primera persona els seus interessos, aleshores estan perdent tota la seva llibertat política. És a dir, que la representació té dues cares. D'una banda, pot ser un mecanisme que permeti el funcionament de la democràcia, que permeti que molts ciutadans s'articulin a través de la mediació de pocs ciutadans, però també pot ser la negació de la democràcia, en la mesura en què, com ho vèiem a les pintades del 15M, quan deien ningú no ens representa. Què vol dir ningú no ens representa? No vol dir només ningú no ens representa efectivament, perquè les persones que ens representen en realitat representen altres interessos, sinó que vol dir que ningú no ens pot representar. En places properes aquí, durant el 15M, qui assistia a les reunions era interessant de veure el que es deia, no? Ningú pot representar el que s'està dient en aquesta assemblea. Ningú no pot ser el portaveu d'aquesta assemblea, sinó que tots som testimonis. Es renunciava al concepte de portaveu, al concepte de representació. Per tant, preguntar-se avui què és la representació vol dir preguntar-se què és la representació, també en general. Què és la democràcia tal i com existeix avui en dia, sempre en les seves formes imperfectes i denunciables, com és la democràcia representativa. I preguntar-se què és la democràcia representativa, preguntar-se què és la representació, significa, o sigui, no és res més que actuar la democràcia, la qual s'actua de moltes maneres i també a través d'aquesta escenificació d'una conversa, que és el que farem aquí, en què mirarem de tenir una conversa ordenada en la qual es puguin presentar les diverses perspectives de manera informada, de manera oberta. I per fer això començaré. Tenim la gran sort de tenir aquí dues persones que hi han pensat molt sobre això i per tal de facilitar la conversa ara canviaré al castellà, que segurament així m'entendran millor i serà més senzill que puguem conversar. Y por tanto, yo quisiera abrir la discusión, que tome la palabra quien lo prefiera, María Paula, por ejemplo, preguntándose también cómo, a partir de una consideración histórica, es decir, cómo surge la representación, qué funciones desempeña y qué virtudes demuestra. Bien, bueno, yo primero quiero agradecerles por estar acá, escuchándonos en este día soleado. Yo creo que históricamente en la teoría política, digamos, hay una narrativa dominante sobre el surgimiento de la representación como un mal necesario.
Cuando había comunidades pequeñas en las que podíamos todas y todos participar, como la Atenas griega o las ciudades, digamos, europeas, entonces la representación no era necesaria porque tomábamos decisiones y eso cambia con la modernidad, dice por ejemplo Constant. Cambia con la modernidad tanto porque las comunidades políticas se vuelven más grandes y entonces ya no es posible reunirnos todas y todos, y además porque los intereses privados toman mucha importancia, entonces no todo el mundo quiere participar. Y entonces tenemos un poco que delegar esa función que a la vez era un derecho y un deber de tomar decisiones sobre la política y en particular sobre el bien común. Y ese delegar implica como una pérdida y un, digamos, mal menor o digamos, lo menos peor que podemos hacer. Esa visión supone además muchas veces que hay muchos problemas en la representación porque de alguna manera nuestra voluntad no es transferible, decía Rousseau, como decía Daniel hace un momento. Y entonces ya no podemos decidir con voluntad. Delegamos, tratamos de hacer responsables a quienes nos representan, pero hay una pérdida. Yo pienso que hay una forma de entender la representación, no que esta sea incorrecta, pero que deja de lado también cómo la representación política se ganó. Fue el resultado, digamos, de luchas contra el autoritarismo, contra la ausencia total de influencia en el poder y digamos que ganar representación política y en particular la posibilidad de votar por las personas que nos gobiernan, en muchos casos, digamos, fue una conquista importante. Y la representación política cumple funciones positivas, digamos, desde ese punto de vista, además de, digamos, no solo como mal menor, ¿no? La primera función que a mí me parece importante de la representación política es que nos permite concebir la política como un emprendimiento colectivo, incluso allí donde no participamos directamente. Cuando hay representación política, pensamos en clave de grupo y en particular pensamos, digamos, en cómo agregar nuestras preferencias, ¿sí? Entonces, cuando participamos todas y todos directamente en la toma de decisiones, por supuesto que estamos participando y sintiéndonos parte de ese grupo, pero cada quien es parte como individuo y piensas en clave de ti. Cuando piensas por quién voto, ¿no? O a qué partido pertenezco, la representación permite como una mediación que me permite saber no solo yo qué quiero, sino que soy parte de qué, ¿sí? Pertenezco a qué. A veces me permite saber si estoy en la mayoría o en la minoría y entonces saber también qué tanto poder tengo. Y me parece que esa es una dimensión que muchas veces perdemos de vista y que es muy importante. Y lo tercero que logra la representación, dije primero la agregación de preferencias y lo colectivo. Luego, digamos, hay una cosa de la representación en clave de igualdad política. Digamos, cuando yo participo votando por alguien, creo que mi elección va a contar tanto como la de los demás. Pero también creo que yo voy a poder influir en las decisiones, a pesar de que yo no tome las decisiones sobre las leyes o la ejecución de las leyes. Y entonces eso me permite creer que soy igual a pesar de mis diferencias, digamos, con las demás personas. Y lo último que me parece que es importante de la representación política, que a veces perdemos de vista, es que la representación, por supuesto que la representación tiene muchos problemas de los que hablaremos en un momento, que obstaculizan que estas cosas se logren. Pero hay algo de la representación que me permite sentir que todo el tiempo puedo luchar por más inclusión. O sea, que allí donde yo me siento desigual, tengo, digamos, al menos el criterio de que puedo exigir más inclusión, exigir más influencia de mis decisiones y que cuando eso no existe también puedo, digamos, pedir rendición de cuentas a las personas que me representan. Paro ahí para empezar la discusión.
Bueno, gracias también. Comienzo agradeciendo a Danieli, es un honor también estar con María Paula y les agradezco estar aquí. Comienzo con un comentario demagógico y es que desde el año 94 yo he venido, diría casi anualmente, a Barcelona y siempre he tratado de vivir en el eje del Cine Verdi y de la Plaza Rovira y la Plaza de la Revolución, así que para mí es muy emocionante estar aquí conversando. Sobre el tema específico de la representación, María Paula y yo creo que tenemos visiones parecidas pero diferentes. Yo parto de una visión a lo mejor más escéptica, más enclavado en esa tradición que ella llamaba la del mal necesario. Pero comenzaría con una observación que finalmente son mis principales 5 céntimos a la discusión. Y es lo siguiente, yo creo que la representación, como la mayoría de los mecanismos institucionales que todavía hoy nos rodean, tuvieron un origen hace al menos 200 años, vinculados con problemas que ya no están, pensados para enfrentar dramas que no son los de hoy, y vinculados también, para decirlo más ambiciosamente, con una sociología política que tampoco está más. O sea, con una idea de la sociedad, con una pintura de cómo estaba organizada la sociedad que ya no está más. Y lo ejemplifico para no decir complicadamente las cosas. Yo creo, y este es, por ejemplo, el modo en que James Madison pensaba en un momento, yo diría, fundante de la discusión sobre la representación, pensaba en estos términos, y esto aparece en su principal texto, que es el Federalista 10, de los papeles del Federalista, y él decía, bueno, es un dato de nuestra sociedad, y lo será siempre, que la sociedad va a estar dividida entre mayorías y minorías, ricos y pobres, propietarios y no propietarios, deudores y acreedores. Y ese era el punto de partida, esa era la sociología política. Esto es, la sociedad está dividida en pocos grupos, que son homogéneos internamente, que tienen un interés, básicamente, y se mueven además las personas por autointerés. O sea que, básicamente, la idea es que cuando tenemos algunos representantes de ese grupo metidos en el gobierno, básicamente ya ese sector de la sociedad quedó representado. Y si tenemos la oportunidad de poner, aparte del otro grupo, ahí también en el gobierno, ya tenemos a toda la sociedad representada. La tradición, que viene desde la antigüedad, de lo que se llamaba la constitución mixta, era eso, los distintos órdenes de la sociedad, digamos así, la oligarquía, la aristocracia, la monarquía, los ricos, los pobres, tienen que estar todos representados. De eso se trata y la Constitución tiene que organizar eso. Pero fíjense que eso se está basando, digamos, para decirlo más brutalmente, la Cámara de los Lores fue la Cámara de los Millonarios, como el otro día nos contaba en la Bienal Przeworski, digamos, el 90% de los senadores norteamericanos siguen siendo todos multimillonarios. Sigue siendo una expresión de eso, de la idea de esto va a representar a un sector de la sociedad. Bueno, el punto es que nuestra sociedad ya no es más así. Si uno tuviera que decir cuál es el dato que define a la sociología de nuestro tiempo, el dato que define a la sociedad de nuestros tiempos, yo diría es lo que Rawls llamaba el hecho del pluralismo, lo que hoy hablamos como el multiculturalismo, la diversidad. Esto es, tenemos infinidad de grupos que además son internamente heterogéneos, y en donde además cada uno de nosotros que participa de cualquiera de esos grupos es muchas cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, si en un momento pudo existir la ilusión de, bueno, aquí tenemos al gran propietario, entonces ya tenemos a la clase de los grandes propietarios representadas, y si en un momento la idea pudo ser, más contemporáneamente, bueno, este es un obrero, entonces si tenemos aquí estos obreros en el Parlamento, o tenemos el Partido Socialista Obrero Español, era eso, digamos, si tenemos aquí la posibilidad de representar a los obreros, ya tenemos, no sé, un tercio de la sociedad, mitad de la sociedad tal vez ya representada, porque los tenemos a estos que representan a los obreros. Bueno, hoy nadie de nosotros, aún siendo obrero, se asume como yo soy un obrero. A lo mejor yo soy un obrero, pero soy anarquista, y soy feminista, y soy pro aborto, o antiaborto, o pro armas, soy mil cosas. Entonces, mi identidad ya no está definida por el hecho de que yo pertenezco a la clase obrera. Tal vez es un dato muy importante. Pero entonces la idea es, hoy, el servicio que pudo hacer la representación 200 años atrás ya es incapaz de hacerlo. Por lo tanto, yo diría, y me puedo quedar ahí, digamos,
aún si nuestras instituciones funcionan como no funcionan, si funcionaran como no funcionan, esto es, en plena, digamos, a todo vapor, y nuestros representantes son honestos y son los mejores que pudimos, aún así el Congreso, el Parlamento, es incapaz de captar en absoluto, digamos, a la sociedad que está por fuera. La vida pública pasa mucho más por fuera que por dentro y hay una incapacidad estructural de la representación. Ese sería como mi principal punto. Entonces, hoy tenemos herramientas muy viejas para tratar de enfrentar un problema que en un momento se quiso resolver con estos modelos de representación que partían de la ilusión de que era posible pensar a la sociedad dividida en 2 o 3, la constitución mixta, y tenernos a todos allá adentro. Entonces, esa ilusión se murió y yo diría es imposible de recuperar. Y termino con un comentario controvertido, pero yo creo que es imposible, sobre eso podemos hablar más adelante, pensar en una revitalización de los partidos políticos bajo, bueno, ahora vamos a hacer una reforma de los partidos políticos y una reforma del sistema electoral y ya está, curamos los males de la democracia. Esa ilusión se perdió. Entonces, la gran pregunta para mí, y también la podemos dejar para más adelante, es ¿qué hacemos en este mundo que cambió tan radicalmente y que no va a volver nunca a ser lo que fue? Porque nuestras instituciones y nuestro sistema representativo es incapaz de cumplir con el sueño que alguna vez tuvo y que ya no puede volver a materializarse. Muy bien, muchas gracias. Me resulta interesante que tal vez nos centremos por un momento en la naturaleza del representante, en quién es el representante, ¿no? Porque María Paula, de algún modo, hay esta pregunta donde el ciudadano no se pregunta tanto qué quiero, ¿no? Sino que has dicho de qué soy parte, ¿no? Y que también es en cierto modo con quien me identifico de las cosas, de los grupos que ya existen, ¿no? De los representantes que están allí. De modo que me parece que, bueno, quisiera saber cómo vosotros de algún modo os posicionaríais en relación a la pregunta sobre de qué tipo de representantes se espera que hagan funcionar la representación, ¿no? Es decir, tiene que ser una parte representativa de la sociedad, es decir, que haya, como decía ahora Roberto, ¿no? Que haya uno que forme parte de los ricos, otro de los pobres, de los trabajadores, tiene que representar al ciudadano común, tiene que haber mujeres, tiene que haber indígenas, tiene que ser una élite que sea capaz de articular lo que el pueblo de alguna manera no es capaz de articular. No sé, no sé si la pregunta es muy clara, pero o sea, me parece que es interesante centrarnos en uno de los dos elementos de la representación, y es en la naturaleza del representante, ¿no? En el tipo de persona, en el tipo de experto, en el tipo de élite o si podemos mantener en absoluto un concepto de élite, ¿no? Sí, yo empezaría por decir que, digamos, para poder hablar sobre este tema tenemos que entender que hay muchas formas distintas de entender la representación, ¿no? Entonces, si entendemos la representación como sectorial, como mencionaba Roberto, y bueno, estamos en problemas casi siempre porque vamos a tener muchos desacuerdos sobre cuáles son los sectores relevantes de la sociedad cuyo espejo tiene que reflejar el Congreso, digamos, ¿sí? Y va a haber desacuerdos sobre eso. Entonces puede ser que digamos, no sé, propietarios, no propietarios, puede ser que digamos mujeres, hombres, y hay muchos clivajes en la sociedad. Yo creo que en el fondo hay una discusión muy importante sobre, en el fondo sobre qué es la política y sobre si en la política podemos llegar a acuerdos y sobre si siempre podemos llegar a acuerdos o si al final hay conflictos y la política en general y la democracia en particular lo que nos permite resolver esos conflictos pacíficamente, ¿no? Yo pienso que las visiones más escépticas sobre la democracia y la representación política, digamos, sobre la posibilidad de que nos representen, tienen que ver con de que haya representación, suponen, digamos, que como personas individuales nos vamos a poner de acuerdo.
O sea, que en últimas la representación inhibe la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿sí? De con suficiente información sentarnos a pensar, deliberar y llegar a soluciones y respuestas razonables o incluso a las mejores decisiones, ¿sí? Y entonces hay una idea de que podemos reemplazar la política democrática si sacamos a los políticos, que además son una clase política, tienen intereses propios, por lo general están capturados por las élites económicas y entonces lo que hacen es oligarquizar la democracia y todas estas son cosas reales que vivimos y por eso digamos que defender a la democracia representativa y a los representantes políticos pues es una posición muy poco sexy en teoría política y en las democracias en general, o sea, sentarme acá yo a decir, bueno, confiemos en los partidos, confiemos en los representantes, frente a Roberto es difícil, ¿sí? Porque no, digamos, se han deslegitimado solos los políticos y las políticas, ¿sí? Pero mi preocupación fundamental por las visiones totalmente escépticas de la representación política no es solo como que no tenemos una mejor alternativa, sino que cuando buscamos mejores alternativas perdemos nuestra libertad. Una libertad que puede no ser perfecta, que puede ser que encuentre muchos obstáculos, en particular en sociedades muy desiguales, pero es la libertad de escoger a las personas que nos van a gobernar, como decía Daniel, y podemos hablar un poco de esas personas, pero también de escogerlas con base en la agenda que nos parece más interesante, o sea, que las ideas sí importan. Y los representantes y las representantes políticas lo que nos dicen es, yo creo en estas cosas y las ordeno de esta manera, y según ese orden, a pesar de que yo pertenezco a diferentes grupos, como dice Roberto, yo decido asociarme a un grupo que tiene una forma de priorizar políticas que me importa, ¿sí? Y entonces eso es lo que yo creo que es pertenecer a ese grupo, es pertenecer programáticamente a una agenda colectiva, con la idea de que puede ser que en algunos casos nos pongamos de acuerdo todas y todas, pero también que no, que sigue habiendo clivajes políticos muy importantes, que hay ganadores y perdedoras en el desarrollo, en la desigualdad, y que entonces, digamos, yo quiero ser mayoría uniéndome con otras personas, ¿sí? Y entonces la idea de que eso está pasado de moda y de que ya tenemos que imaginar otras cosas, a mí me parece, digamos, agobiante, porque en muchos casos implica renunciar al sufragio, que es la mayor conquista política de la humanidad, pero además porque no me parece tan realista. Yo vengo de Colombia, y en Colombia acaba de ganar Gustavo Petro, y hace 5 años era imposible que la izquierda llegara al poder, y era imposible que llegara al poder a través de una alianza multisectorial, ¿sí? De indígenas, personas campesinas, mujeres trabajadoras, afrodescendientes, que todas dijeron, nos unimos a esta agenda política, a pesar de que Gustavo Petro no representa a los indígenas en tanto que indígena, y ellos saben, pero los indígenas en Colombia hoy dicen, este es mi presidente. ¿Y saben qué significa decir, este es mi presidente? Yo voto por esta agenda, pero también que a la semana de que Gustavo Petro estaba teniendo dudas sobre la redistribución de la tierra, se le plantaron y le hicieron una protesta, porque quieren rendición de cuentas, porque votaron por un programa. Eso a mí me parece que es poder político. Y temo, digamos, no por falta de imaginación política mía, sino temo renunciar a eso. Lo que creo es que tenemos que ponernos muy seriamente a pensar cómo hacemos para revigorizar la representación política, para que de verdad represente las ideas que nos importan, para que de verdad incluya a la gente que está excluida, pero no, digamos, pensar que esa es una cosa del pasado, digamos. ¿Podrías elaborar un momento la idea que has dicho de que si que la pérdida, o sea, dices, si no hay la existencia, ¿no?, de alternativas, dices, hay la posibilidad de perder nuestra libertad si renunciamos a la democracia representativa? ¿Podrías elaborar a qué te refieres? Sí, digamos, y puedo volver digamos, ¿cuáles son las alternativas que hay hoy en el escenario de teoría política sobre conceptos de representación? Tenemos por un lado el populismo. El populismo reclama la idea, digamos, en particular los líderes o las lideresas populistas, reclaman la idea de que la mayor parte de la población, de los sectores, no está representada, ¿sí? Y entonces que hay una persona que es capaz de encarnar la voluntad popular. Y eso es una forma de representación basada en la encarnación. O sea, yo soy el pueblo, yo hablo como el pueblo. Y esa es una forma de representación interesante porque es incluyente, pero que supone homogeneidad. Entonces va a haber, digamos, más gente que dice, bueno, no están pensando solo en las élites. Hay una persona que dice, digamos, lo que el pueblo importa es importante, en lo que el pueblo tiene para decir o lo que el pueblo reclama es importante y es muy antielitista, pero supone que todos y todas queremos lo que el líder decide que todas y todos queremos. Entonces delegamos ciegamente
nuestra capacidad de decir qué es lo que queremos, ¿sí? Y el populismo por lo general entraña, digamos, distorsiones a las reglas del juego democrático tales que para permitir que el líder o la lideresa se mantengan en el poder con la idea de que solo así pueden seguir, digamos, apelando, materializando la voluntad del poder. Entonces, para mí eso es una pérdida de libertad, sin duda. De libertad en la posibilidad de influir en las decisiones que nos importan y de remover del poder a los líderes cuando no nos gustan sus decisiones. Y después está la versión alternativa, digamos, de represión, de representación en la tradición, digamos, más radical, participativa, que dice, digamos, lo que tenemos es que volver a formas en las que todo el mundo pueda volver a participar directamente en la toma de decisiones. Por supuesto que yo no estoy en contra de que la gente haga asambleas y participe. La pregunta es si eso puede reemplazar del todo a la democracia representativa. ¿Sí? Y en las versiones más radicales, Ellen Landemore, por ejemplo, o que se llaman radicales, porque digamos, yo tendría problemas con pensar que esa es una visión radical de la democracia, pero lo que dicen es, enfoquémonos en construir diseños institucionales a través de los cuales escojamos por lotería gente que tome decisiones, ¿sí? La lotocracia la llama Nadia Urbinati y Cristina Lafonte en el nuevo libro que están escribiendo sobre eso. Y entonces, escogemos por lotería, eso nos va a dar un espejo de la sociedad, ¿sí? Y la representación en ese sentido es descriptiva, porque vamos a tener por sorteo gente que se parece más a la gente, y esa gente va a tomar las decisiones que nos importan. En las versiones menos radicales no toma decisiones la Asamblea, sino que hace propuestas al Congreso. No tengo ningún problema con eso, porque eso es, digamos, fantástico. Pero hay versiones que piensan que el ideal es que las decisiones se tomen de esa manera. Y eso suena muy incluyente, mucho más igualitario. ¿Cuál es el problema? Que incluso en las visiones más exigentes sobre la frecuencia de estas audiencias, cuando se hacen los cálculos, cada persona va a poder decidir o participar en una de estas asambleas 2 veces en su vida. El resto del tiempo, otras personas que no conoce van a tomar decisiones y la van a representar solo en tanto que se parecen a ella, si es que se parecen a ella, y no va a haber ninguna forma ni de elegir a esas personas, influir en sus decisiones. Esas personas pueden decidir como quieran, van a estar decidiendo como individuos, y entonces no va a haber, digamos, agregación, no va a haber la idea de que, digamos, hay ideas que la mayoría prefiere sobre la minoría, la división entre mayoría y minoría se disuelve mucho, y además no hay rendición de cuentas. Yo no puedo sacar a nadie cuando toma malas decisiones, ¿sí? Hay una idea ahí que influye mucho a eso sobre que esto, digamos, limita mucho más la corrupción, la incidencia, digamos, del poder económico sobre la toma de decisiones y que es más justo, o sea, que genera, digamos, más transparencia y más toma de turnos, ¿no? Pero a mí me parece que ahí estamos perdiendo de manera súper importante nuestra libertad como la posibilidad de tomar decisiones sobre lo que nos importa. Entonces, Roberto, digamos, tú has acentuado, ¿no? Digamos así, el carácter obsoleto de las estructuras representativas. Sí, irrecuperable. Eso nos obliga de algún modo a pensar en alternativas, modificaciones, correcciones, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay mucho margen para, o sea, no tenemos por qué acercar posiciones, pero creo que hay mucho margen en común y, digamos, y también me interesaría enfatizar en qué pensamos diferente. Yo efectivamente creo que lo viejo es irrecuperable y es un dato que explica que no es por casualidad que aquí en España, que en Argentina, que en Colombia, que en Estados Unidos, que en Brasil hay el nivel de crisis que vemos del vínculo entre ciudadanos y representantes. En casi todos los países que conocemos, digamos, es un dato que la ciudadanía mira hacia arriba y desconoce, ignora o desprecia o rechaza, digamos, a la dirigencia. Y eso no es una casualidad de este tiempo, ni es qué mala suerte que hemos tenido la pandemia o lo que sea que ha generado representantes corruptos. No, hay un problema que es estructural y hay que tomarlo en cuenta. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso tiene que ver con que la pintura social, que la sociología política ha cambiado y seguimos tratando de ponernos el viejo traje que ya no encaja en un cuerpo que lo desborda por todos lados. Ese sería el punto de partida. Ahora, yo creo que, por un lado, digamos, un tipo de representación es necesaria, en el sentido de que, por una cuestión de división del trabajo, todos
queremos y tenemos el derecho de usar nuestra vida en distintas cosas y no estar todo el día decidiendo conflictos en la plaza, ni todo el día tomando decisiones digamos, en el Palacio Municipal o donde sea. Entonces, necesitamos algún tipo de burocracia, digamos, del mismo modo que necesitamos que alguien se ocupe de la administración cotidiana de las cosas. Pero eso es y puede ser compatible, y yo no veo ninguna pérdida de libertad en eso, sino una ganancia en términos de autogobierno enorme, que en las decisiones que más nos importan seamos nosotros los ciudadanos, y por supuesto hay que ver quiénes forman parte de la comunidad de los ciudadanos que deciden. Pensé en el tema de la autodeterminación, el tema de la independencia, pero que los temas importantes sean decididos por aquellos que van a ser afectados por eso. Y eso, la buena noticia dentro de un mundo, un mar de malas noticias, es que hay un montón de experimentos, experiencias y pruebas y ensayos que se van haciendo en estos tiempos, en parte por la angustia, en parte por la desesperación de ver que las cosas funcionan tan mal, y que son experiencias promisorias. Yo tengo dudas sobre la posibilidad de estas experiencias de estabilizarse en el tiempo, porque temo que tenemos, bueno, es una historia encima, y es una historia muy complicada, cualquiera de nuestros países, que hace que cualquier alternativa que pongamos por delante va enseguida a ser colonizada por lo viejo, ¿no? O sea que lo nuevo siempre tiene la enorme tendencia de cómo escapar de lo viejo, que lo viejo lo colonice y lo retome. Pero aún así, aún con la conciencia, con la no ingenuidad respecto de ese tipo de riesgos, yo lo que veo es que hay muchas alternativas interesantes que se van abriendo y que funcionan promisoriamente, por lo menos hasta hoy. Entonces, insisto, creo que es y debe y merece ser compatible un mundo en donde tengamos algo de división del trabajo que nos alivie de estar tomando decisiones judiciales o administrativas todo el día, todo el tiempo, todos juntos en la plaza. Y eso hacerlo compatible con que las decisiones que más nos importan, que también hay un problema de cómo se seleccionan, pero las cosas se han ido dando y muestran que podemos avanzar en eso relativamente bien, que las tomemos nosotros. Algunos ejemplos, digamos. Tanto en mi país, yo obviamente soy de Argentina, mi país es una catástrofe en términos institucionales, como otros países institucionalmente de modo más formal y más organizado como Irlanda, hemos tomado en los últimos 5 años decisiones sobre el aborto o sobre el matrimonio igualitario de un modo, yo diría, muy asambleario. En el caso argentino hubo una intervención cívica extraordinaria en la discusión sobre el aborto, o sea, y eso me consta, desde comunidades aborígenes hasta los niños en las escuelas. Yo iba a las escuelas y los niños sabían mucho más de derecho que yo, digamos, hasta, digamos, eso, la gente en los bares, todo el mundo en un momento, 2018, discutía sobre el aborto y finalmente luego se va a tomar una decisión que termina aprobándose una ley. Pero bueno, eso se hace de modo mucho más interesante y podemos volver a eso porque es para mí de las alternativas más interesantes. Se hace en Irlanda de modo mucho más formal y atractivo, digamos, con mecanismos de asambleas ciudadanas que han combinado, digamos, mecanismos de lotería con participación de expertos, con discusión pública. O sea que esa es como la buena muestra de que el sistema más asambleario es compatible con la vida cotidiana y con una participación extraordinaria, amplísima y con decisiones mucho más legitimadas, ¿no? O sea que eso es posible y está a la vuelta de la esquina. Ahora, ya no podemos decir eso forma parte de acuerdos utópicos. No, eso está a la vuelta de la esquina y si no lo hacemos es porque no queremos. Pero bueno, eso pudo ser posible. Pero aún en Argentina, una catástrofe institucional, pudo ser posible una discusión pública amplísima que no requirió. Yo soy muy partidario de... Tú citabas como un poco más críticamente a Ellen Landemore. Ella, entre otra gente, ha estado trabajando mucho en esta línea y a mí me parece una línea muy productiva y muy promisoria, pero lo que quiero decir es que es perfectamente posible, aún en contextos institucionalmente muy precarios, llevar adelante procesos de discusión pública inclusiva. Y cierro con esto, digamos, para mí las enseñanzas que yo he derivado, digamos, tanto de experiencias como la de Irlanda como la de Argentina, en esta materia. Uno, durante mucho tiempo el sentido común era la gente del común no se involucra en estas cuestiones porque son cuestiones demasiado abstractas. No, todo el mundo estaba involucrado. Falso. Bueno, no, pero la gente en estas cosas no cambia porque su identidad está en juego. Cambió
yo diría mi madre, todo el mundo cambió de posiciones, no de sí al no, de no aborto al sí aborto, pero sí matizar, que es lo importante, que es lo importante de la conversación, poder entrar en los matices. No, bueno, pero cuando está la iglesia metida nadie va a... O sea, los escépticos, el amigo Adam Przeworski, no, la deliberación para qué va a servir para estas cosas, cuando está la identidad, cuando está la iglesia en juego, nadie va a cambiar, cambió perfectamente. Bueno, no, otro de los dogmas de los juristas, no, pero sobre estas cuestiones tan técnicas, digamos, primero la gente no entendía perfectamente, los estudiantes entendían mucho más que yo, bueno, no, pero digamos, son cuestiones muy complicadas, mejor escuchar a los expertos. La verdad, o sea, y esta es también mi experiencia, en los debates públicos que hubo al respecto, que hubo debates informales y debates formales también. Por ejemplo, hubo una convocatoria que hizo el Congreso a discusión pública sobre el aborto. Yo diría que para cualquiera fue mucho más influyente, mucho más importante, mucho más iluminador el testimonio de una niña violada en Salta o el testimonio de una niña que había abortado, digamos, en pésimas condiciones, que la del profesor de Derecho Internacional o de los Derechos Humanos. Y eso no quiere decir que esa persona no debió hablar en la asamblea pública o en la discusión pública, sino que todos tenemos algo importante para decir en estas cuestiones que nos afectan tanto, y es muy importante que podamos hacer una discusión no reservada a los técnicos, sino a todas las personas que han podido sufrir este tipo de cosas y tienen algo importante para decirnos. Entonces, me quedaría con eso, que es, uno, que los procesos más abiertos de discusión pública, que no necesitan ser lo que a veces ahora se llaman mini públicos o pequeñas selecciones de representantes que se parecen a todos. No, digamos, eso está bien, pero la discusión pública puede ser mucho más amplia, completamente inclusiva y puede ser enormemente, digamos, enriquecedora. Y otra vez, contra lo que decían los juristas, ¿no? Los juristas decían, no, sobre las cuestiones de derechos solamente tienen que discutir, digamos, los jueces o tienen que estar bajo custodia de los jueces, no pueden estar abiertas al... No, digamos, ha estado abierto y ha sido extraordinario, ha sido perfecto, no ha habido ningún riesgo, no ha habido ningún problema. Digamos, ¿por qué? En la medida en que el procedimiento nos ayuda a pensar en común, en la medida en que el procedimiento nos ayuda a ver posiciones distintas, en la medida en que el procedimiento no nos fuerza a decidir hoy hasta mañana, digamos, en un plebiscito sí o no, sino que las cuestiones complejas las conversamos durante un tiempo largo, ¿no? Y entre estas correcciones participativas a la representación, ¿incluirías también a los referéndums? No, digamos, los referéndums pueden estar, pero mira, he tenido toda una polémica en estos días con lo que fue el proceso en Chile. Digamos, yo por suerte, hacía 2 años había escrito un artículo, digamos, pidiendo que no se hiciera ese referéndum final, pero no quiero entrar en ese caso particular de Chile, solamente como ejemplo. Si quieres, luego lo hablamos, pero el referéndum suele ser una manera de reemplazar, si no hacer imposible la deliberación. Toma el lugar normalmente de la deliberación y mucho peor, digamos, puede hacer que en nombre de la participación política, digamos, quienes están en el poder obtengan lo que quieren obtener, que de otro modo no podrían. ¿A través de qué? A través de procesos de lo que yo llamaría extorsión electoral, ¿no? Doy un ejemplo. Referéndum de salida en Bolivia por la Constitución. 444 artículos. Bueno, primero, es una enormidad, es una barbaridad, yo diría es una ofensa para quienes defendemos la conversación democrática, que un documento extenso, complejo, que merecemos y tenemos el derecho de discutir en cada uno de los detalles, aun cuando sea difícil, pero se pueden hacer muchas cosas al respecto, como se ha hecho en Irlanda, en Islandia, en tantos lados, no podamos discutirlo abiertamente. O sea, ya un gran problema que todo pase a estar todo sí o no en un paquete. Pero mucho peor que eso, porque, y esta es la situación habitual en este tipo de consultas sobre temas complejos y cuestiones múltiples, ¿no? Lo que le pasaba a muchos de mis amigos en Bolivia, en la época de Evo Morales. Ellos eran fanáticos o eran defensores acérrimos de una constitución que incluía por primera vez sustantivos derechos indígenas. Entonces, militaban por eso con sus vidas. Bueno, pero al mismo tiempo rechazaban ardorosamente una tercera, cuarta reelección de Evo Morales. No, tienes un solo voto, ¿votas a favor o en contra? No, mira, realmente estoy completamente convencido de la importancia de los derechos indígenas, pero de ningún modo quiero la reelección. No, tienes un solo voto, ¿qué haces? ¿Sí o no? Bueno, tanto quiero los derechos indígenas que le digo sí a los derechos indígenas. Ah, mira, esta persona era tan militante contra la reelección y ahora está defendiendo, el pueblo boliviano apoya a Evo Morales. Bueno, no, mire, la verdad me han puesto en una extorsión y eso es lo que normalmente hacen
los presidentes autoritarios o los presidentes con vocación de permanencia, que nos ponen en esa situación de extorsión. Una comparativista australiana, excelente, joven, Rosalind Dixon, ha trabajado en esa línea hablando de los derechos como sobornos, que es presidentes que quieren reelección y que ven que hay grupos, uno de los ejemplos que da es el de Correa en Ecuador, y que presidentes que dan a cambio, me están protestando los grupos indígenas, ¿cuántos derechos nuevos quieren? Tómenlos. Bueno, pero me dan la reelección. Y ese es un fenómeno habitual, que en donde uno racionalmente, sensatamente, dice, sí, quiero estos derechos, pero a cambio nos ponen en el mismo paquete esto otro. Entonces, el mecanismo del referéndum yo no lo desprecio, pero digo que viene con un precio altísimo que un demócrata que defiende la democracia como conversación tiene que estar preparado para resistir. Yo me estaba pensando cuando hablabais, me preguntaba el papel que... A ver cómo lo puedo formular. Que tiene, o sea, el lema este del que referido a la... Es que he perdido el hilo, perdón un momento. Porque ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Roberto en clave, digamos, todos los ejercicios de participación ciudadana que fortalezcan a la democracia representativa, canalicen voces ciudadanas para que los y las representantes sepan, digamos, cuáles son las demandas de la ciudadanía, como que son fantásticos y son bienvenidos. Digamos, al final yo creo que el desacuerdo no pasa por ahí en lo más mínimo. La pregunta del millón, ¿sí?, es cómo eso es compatible con decir los partidos ya son cosa del pasado, ¿sí? Porque para mí, digamos, esos ejercicios deberían ser utilizados para generar más poder ciudadano, canalizado a través de o nuevos partidos o disciplinamiento de los partidos exigentes que no representan, ¿sí? Pero yo temo mucho de que digamos, listo, entonces ya con la discusión y la deliberación ciudadana vamos a reemplazar del todo la representación política, ¿sí? Y entonces Roberto dice, no la vamos a representar, a reemplazar, complementamos, la representación es un mal necesario, pero digamos, en lo que más tenemos que estar pensando es en la relación entre esos dos ejercicios, ¿sí? Porque muchas veces, digamos, lo que pasa cuando hablamos de esos ejercicios, incluso de manera limitada, como lo hace Roberto y Jane Mansbridge hace 3 días decía, un ejercicio de estos nunca puede generar suficiente legitimidad como para tomar decisiones legislativas, digamos. Las leyes las tienen que seguir haciendo los representantes políticos. Pero la primera pregunta del público fue, bueno, pero entonces si hay esas asambleas, ¿por qué no cada quien desde su casa con un clic vota por las leyes y nos deshacemos de los representantes y las representantes políticas? O sea que hay un riesgo real de deslegitimar todo el ejercicio de representación política pensando que esto es lo único que hay que hacer, ¿sí? Y yo sé que eso no es lo que está diciendo Roberto, pero lo que creo es que como que, no, digamos, es muy fácil defender esos ejercicios, digamos, todo el mundo debería estar de acuerdo con esos ejercicios. La pregunta dura que nos tenemos que hacer y que no es para nada obvia es cómo de esos ejercicios pasamos a la representación política para cambiarla, para que los partidos de verdad sí nos representen, para que de verdad, digamos, sí tomen las decisiones que nos importan, para poder castigarles cuando no lo hacen, ¿no? Para ejercer, digamos, derechos de oposición efectivos, etcétera. Pero si pensamos que los partidos son cosa del pasado, ¿sí? Digamos, eso es un riesgo. Pero, digamos, quiero partir de lo que dices, ¿no? Has mencionado recién un punto que es clave y es el riesgo de la deslegitimación de la política. Bueno, ese es el dato de la actualidad. O sea, que no es que con una alternativa tenemos el riesgo de deslegitimar a los partidos políticos y a la política. No, ese riesgo es el dato, nuestro punto de partida en esta discusión. O sea, que eso es lo que ya tenemos. O sea, que la cuestión es qué hacemos frente a ese dato. Entonces, no es un riesgo que está allí y al que no queremos llegar, sino es el punto de partida nuestro. Pero una cosa es que los partidos estén deslegitimados y otra que la democracia se deslegitime como forma de tomar decisiones colectivas. Pero justamente tú crees que una discusión, como por ejemplo la discusión pública o la discusión en las asambleas irlandesas o la discusión pública en las calles en Argentina sobre el aborto,
la gente lo percibía como, uy, estamos perdiendo democracia. No, por fin estamos viviendo en democracia, por fin estamos haciendo un acto democrático. O sea que de ningún modo eso es visto por nadie como un atentado a la democracia, sino como un modo de darle por fin algo de realidad a la democracia, que tiene que haber, algo tiene que tener que ver con que yo intervenga y que mi voz sea tomada en cuenta. Entonces, por supuesto, digamos, no quiero hablar desde la utopía de, bueno, estamos todo el día en la calle, sino simplemente hay modos de abrir esos espacios en más oportunidades, con un montón de riesgos por allí, pero tenemos que apostar en la medida en que eso veamos que es posible hacerlo, y no bajo la excusa de que no, pero se va a deslegitimar la política que ya está legitimada, o la gente va a dejar de apreciar la democracia, que la aprecia más todavía, digamos, frenarnos de ir hacia allí, pero no otra vez con la esperanza de llegamos a la tierra prometida, pero sino simplemente salimos de la zona de espanto, digamos, salimos de la tierra del espanto. Entonces, y esos son caminos que estamos explorando y que valen la pena, que tú obviamente no rechazas. Pero eso, yo creo que, digamos, en todo caso hay una pregunta allí que es sobre cómo pensar hoy los partidos políticos, y mucha de la gente que está aquí, digamos, sabe mucho más de esos temas que nosotros. Yo mantengo ese escepticismo, pero no por una idea, digamos, bueno, juego el papel del escéptico, sino porque miro la realidad y digo, ¿y eso cómo puede levantarse? ¿No? Porque, insisto, creo que tiene que ver con que los partidos estaban pensados en relación con grupos sólidos, homogéneos, definidos, que ya no están. Entonces, antes tenía sentido tener el Partido Laborista o el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Conservador. Eso ya no está, no se va a repetir. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esa maquinaria que está ahí? Entonces, tú podrías decir, bueno, no despreciemos o no dejemos de utilizar una maquinaria que ya tenemos construida. Mi respuesta al respecto sería, bueno, son maquinarias que, digamos, bueno, en la medida si nos sirven para algo, usémosla, pero seamos conscientes de que ya están demasiado capturadas. Y entonces, por más reforma a la ley de partidos políticos que hagamos, no, ahora vamos a hacer la gran participación política al interior de los partidos. Yo no creo nada, no tengo ninguna esperanza. Si alguien quiere seguir probando al respecto, probemos, pero mi sugerencia, mi consejo sería, bueno, mira, la verdad es que difícil que te funcione esto, lárgalo, pero... Pero la posibilidad de que estos procesos deliberativos, ¿no? Sean de algún modo también manipulados no ha sido la realidad. No ha sido la realidad. Digamos, o sea, el proceso de discusión pública, no sé, sobre matrimonio igualitario, sobre aborto, no ha sido en Canadá, sobre colegios, sobre sistema electoral. No. Nadie diría que lo que se produjo fue manipulado o que fue un mal producto. Aun cuando en Canadá, que hubo unas asambleas extraordinarias, en 2006, 2008, Ontario, British Columbia, digamos, hubo cosas que se dijeron, pero nadie dijo esto que fue hecho por el carnicero, por el panadero, por el verdulero, fue un mal producto. No, el producto fue fantástico, bueno, pero no funcionó por esto, por lo otro, pero todos reconocen que lo producido no fue el problema. O sea, eso yo diría... Es un riesgo posible, pero en la medida en que haya deliberación pública, que el procedimiento esté montado mínimamente bien, como hasta ahora se ha montado, ese no es el gran temor. Pero bueno. Y el hecho de que el número de participantes sea, imagino que siempre reducido, ¿no? La pregunta es en qué medida podemos considerar que son representativos los participantes de eso. ¿Tú qué decís? No, yo creo que el foco no es en si esos ejercicios funcionan bien o no, pero están buenísimos. Entre más mejor. O sea, no creo que debamos discutir sobre si eso tenga que... Para mí, lo que pasa es que, digamos, listo, los defendemos. ¿Y qué hacemos con el problema grueso, con la maquinaria que dice Roberto, con ese mal necesario que va a seguir existiendo? Entonces, tenemos que ver cómo eso inyecta, cambia, digamos, porque entonces tenemos como todo lo lindo que funciona en participación ciudadana, que me encanta, y eso es todo lo malo que funciona, no solo que funciona en política y que lo tenemos como mal necesario, sino que mucha gente dice que se chupa eso otro, lo captura, le limita el poder decisorio. Entonces, para mí lo más difícil es cómo haces para que eso irradie la democracia representativa. Y a mí me parece que, digamos, lo más interesante son las experiencias que en Colombia se defendieron cuando se perdió el plebiscito, que en Chile se defendieron cuando fue la Asamblea Constituyente chilena, de pensar formas de participación ciudadana, cabildos populares, por ejemplo, pero con capacidad de agregar.
¿sí? Entonces, ¿cómo sumamos sus decisiones? ¿Cómo las articulamos para que incidan en la política ordinaria? Me parece que todas nuestras cabezas deberían estar dirigidas a eso, porque tenemos que seguir confiando, y no solo como mal necesario, eso es a lo que me refiero, sino que tenemos que seguir confiando en la democracia representativa como la mejor forma de preservar nuestro poder frente al autoritarismo, ¿sí? Entonces, podemos deliberar en ciudadanía, pero si la mayoría de las decisiones las toma un aparato burocrático totalmente ajeno a nosotros, que no nos responde, que representa los intereses de la élite económica, entonces, bueno, digamos, son ejercicios que nos hacen sentir bien, que qué buena decisión que tomaron, miren cómo, ¿sí? Ahora, el ejemplo que da Roberto del aborto es un ejemplo de este tipo del que yo estoy defendiendo, porque la decisión se tomó en el Congreso. Entonces fueron asambleas ciudadanas participativas, pero que todas se relacionaban con la discusión en el Congreso y la decisión la tomó el Congreso, ¿sí? Pero a través, digamos, de apertura. Entonces eso es lo que tenemos que estar pensando para mí, en la articulación entre los espacios de mayor inclusión y cómo eso genera mayor influencia efectiva de la ciudadanía en los partidos políticos, cómo los transforma y cómo rinde cuentas frente a ellos, No, o les exige rendición de como cuentas. precisión del ejemplo, en Irlanda no fue el Congreso, fue una asamblea ciudadana y una reforma luego plebiscitada. Y luego, en el caso de Argentina, la primera, y eso es parte de lo interesante, la primera decisión post a una asamblea extraordinaria que hizo, digamos, variar el eje de la discusión tradicional a una, digamos, a una definición mucho más matizada y rica, digamos, fue que en ese mismo año de esa discusión pública extraordinaria, el Congreso, justamente por lo capturado que está, sobre todo por las provincias conservadoras ultrareligiosas del norte, digamos, terminó votando en contra del proyecto, matando el proyecto que luego, por distintas razones, revivió hace 2 años y ahí fue aprobado. Pero digamos, o sea, el Congreso, yo diría ahí, fue parte del problema, no parte de lo atractivo. Terminó siendo parte de la solución, pero yo digo, siempre ha sido parte del problema. Pero en todo caso, para repensar lo que preguntabas, la maquinaria, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que está allí, con la estructura que va a seguir estando? Y yo creo que otra vez, digamos, el punto de partida debe ser que tenemos que reconocer de qué manera ha cambiado nuestra manera de acercarnos al problema y de qué modo estas instituciones han dejado de cumplir y tienen la imposibilidad de cumplir sus viejas funciones. Y por eso hay que repensar, yo diría radicalmente, y para no quedarme solamente en la retórica, decirlo, hago digamos, 3 centavos sobre la cuestión. Digamos, si es... yo creo que sobre eso que permanece, o sea, que por razones de división del trabajo, la administración de las cosas en materia de justicia, digamos, tiene que seguir habiendo alguna estructura establecida que vaya haciendo las decisiones de todos los días. No, yo creo que sobre eso debemos repensar, digamos, los modos de organizarnos. Creo que las instituciones pueden ser más permeables a procesos de discusión pública, por ejemplo, en materia de justicia, lo que fue en su momento la introducción de jurados, digamos, es un modo de incluir, digamos, visión ciudadana, o sea, es lo que reivindicaba Tocqueville cuando llega a Estados Unidos y dice, esto es la democracia, ¿no? La democracia en América pasa básicamente por ahí. Pero luego también esto, ¿no? Y que implica una reconversión de intuiciones tradicionales. Un órgano esencialmente no representativo, como son los órganos de la justicia y sobre todo los tribunales superiores, en los hechos, digamos, exigimos y nos indigna si no es suficientemente representativo, ¿no? O sea, porque, para los que estén menos familiarizados con el tema jurídico, pero digamos, la idea es que un tribunal superior, una Corte Suprema, una Corte Constitucional, bueno, digamos, lo que tiene que hacer es decidir de acuerdo al derecho y no importa quiénes componen ese tribunal porque, digamos, tienen que ser, en todo caso, personas que sepan mucho de derecho, porque el derecho es uno para todos. Como hemos aprendido que por estos problemas que hay es completamente dependiente qué dice el derecho de quién lee el derecho, entonces todos tenemos la absolutamente razonable expectativa, aunque no lo podemos decir en voz alta porque parecería una vergüenza, de que los tribunales tengan una representación de sectores con todos estos problemas espantosos que hemos estado mencionando. Entonces, nos indignaría, obviamente, para dar el caso fuerte, que la Corte Sudafricana posa aparte y sea toda compuesta por hombres blancos, ¿no? ¿Por qué?
uno dice, pero no, si el derecho es solamente uno, no importa quién lo lee, lo importante es que está ahí escrito. No, es completamente funcional a que pueda tomar una decisión justa quien lee eso. Entonces, si solamente lo leen hombres blancos, y nos indigna si los tribunales no tienen una composición de género diversa. Bueno, ¿y eso por qué? Porque aún en los órganos judiciales, que son órganos no representativos, vemos el problema de no estamos representados. Entonces, yo creo que, digamos que parece insólito tener que decir esto, pero no se puede decir, al menos los dos somos abogados, digamos, en derecho uno no lo puede decir en voz alta, que aún los órganos judiciales que permanezcan, digamos, tienen que ser sensibles a este tipo de representación sectorial, que genera otra serie de problemas espantosos. Lo último, una anécdota, pero cuando dejaba su puesto en la Corte norteamericana un juez, el primer gran juez negro, que fue el juez Thurgood Marshall, digamos, y él dijo, seguro que atrás mío van a poner una persona de color con ideas completamente distintas a las mías, que luego sería Clarence Thomas. Y él dijo, mire, la serpiente blanca o negra va a picar igual, o sea que fíjense con lo que van a hacer, ¿no? Y entonces eso, yo creo que es indispensable que aún en este tipo de órganos haya voces que representen a los sectores, a las divisiones básicas más fundamentales de la sociedad, aún sabiendo que hay estos riesgos enormes allá. O sea que yo retomo, digamos, que en lo que va a quedar, en la administración de las cosas, eso debe estar permeado por formas de representación de grupos, aun cuando, digamos, eso haga que permanezcan problemas espantosos como los que van a permanecer, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo, antes de pasar la palabra, por si hay alguien en el público, quisiera ver si estaríais de acuerdo con como yo entiendo un poco la discrepancia entre vuestras posiciones. Digamos que el cierto escepticismo o las propuestas de corrección de las disfunciones, digamos, de la representación o de la pérdida del vínculo de la representación, por una parte estaría, digamos, yo creo que María Paula la está pensando cómo encontrar canales que vehiculen la participación ciudadana hacia la representación, mientras que Roberto estaría acentuando los elementos autónomos de participación como, digamos, autonomizados del sistema. Más que participación, intervención en la conversación. Participación, o sea, no deliberación. lo que otro exacto. va a decidir, ¿no? No sé si, bueno, más que nada para intentar ver si hay algun acuerdo. I ara potser obriríem la platea per si hi ha alguna pregunta, alguna queixa, alguna crítica, alguna reacció. En tenim una. Ahí llega un... Si n'hi haguessin més, les podríem recollir. En tenim... Vale, dues, en tenim... Sí, después está José Luis. No, yo quería decir, yo estoy de acuerdo con la exposición que has hecho tú, que en este momento la representación pues, de los partidos, que es lo que tenemos, me parece que es la parte a la que podemos acudir con más democracia en este momento, creo. Porque también habéis expuesto toda la parte del populismo que está muy presente en nuestra sociedad y cada vez más fuerte. Pero me preocupa mucho el poder de los medios de comunicación, como es la televisión y la radio, que cada vez la gente lee menos información. Y cuando ves que los medios están muy controlados por una manera de pensar y que además es muy difícil de entrar dentro de los medios, es muy peligroso que no se puedan hacer, que este tipo de asambleas que no existen porque es imposible reunir a la gente de Barcelona para hablar de un tema. Somos unos cuantos aquí y difícil es de reunirnos pues, en cualquier tema. Pero en cambio sí que se da una visión muy marcada, muy dirigida por quien tiene el poder del medio. Y esto es muy preocupante porque condiciona mucho el voto y la manera de pensar. Retomamos, cogemos las dos preguntas juntas. Allí. Sí, tres. Sí.
No, sí. Vale. Muchísimas gracias. Ha sido una mañana, está siendo una mañana fantástica aquí, a pesar del sol que sufríamos todos. No, yo creo que estáis más de acuerdo de lo que habéis demostrado en la conversación. También un poco porque la gracia es discutir justamente y contrastar opiniones, ¿no? Pero me parece que es evidente que la representación la necesitamos. La hemos necesitado siempre, pero más en el mundo complejo que Roberto describía. Es imposible articular una alternativa plausible. Nadie la está proponiendo, ni Hélène Landemore propone una alternativa plausible a la representación. Por tanto, la necesitamos y también es evidente lo que dice Roberto. La que tenemos hoy es una catástrofe. Esto es una generalización y tiene muchísimas excepciones y hay que sacarse el sombrero ante el trabajo duro que hacen muchos representantes, pero eso no quita que sea una catástrofe, porque el problema no es individualmente de cada uno de los representantes ni de cada uno de los partidos, sino que es un problema estructural, que creo que Roberto describía bien. Para poner un punto positivo sobre ese acuerdo que yo veo entre los dos, me parece que hoy en día las nuevas tecnologías tienen presentan muchísimas amenazas y presentan algunas sombras que por supuesto nos preocupan a muchos, pero también nos presentan muchísimas oportunidades y esto enlaza con la pregunta de la señora sobre los medios de comunicación. La televisión y la radio eran las tecnologías que hemos tenido hasta ahora, pero hoy en día tenemos la suerte de tener Internet, la tecnología digital, los móviles, etcétera, y hay muchísima gente trabajando para desarrollar mecanismos de complementación a la representación y de participación ciudadana, ya no solo en las decisiones legislativas, sino a todos los niveles, en las decisiones administrativas, incluso en las decisiones judiciales, en las decisiones, por supuesto, constitucionales. Así que me gustaría saber cómo veis el rol de las nuevas tecnologías. Para mí, a pesar de las amenazas y las oscuridades, son un punto de esperanza, que creo que es importante también tener. Vamos a coger otra pregunta todavía que hay y... Yo decía como son muy vinculadas, a lo mejor tomarlas, pero sí. No, dale. Sí. Es muy breve. Solamente si se podría profundizar más el punto de la deliberación pública vis-a-vis el referéndum que Roberto menciona, que me parece que es un tema muy actual en el presente y que es una lástima que esto no esté repleto para poder escuchar la necesidad de dialogar y de deliberar y no solamente con la exclusión del referéndum, si se podría hacer. Muchas gracias. Nosotros mismos. Dale. Si quieres. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con José Luis en que estamos mucho más de acuerdo. Digamos, como estamos de acuerdo, es que justo creo que nos deberíamos estar haciendo las preguntas más difíciles y es en ese sentido que yo iba. Lo más difícil es cómo transformar esa tragedia, digamos, que son los partidos que no nos representan, que nos desagradan, que nadie quiere se dar la pela de defenderles porque, digamos, entre los problemas más obvios que tienen son, digamos, que están en muchos casos totalmente capturados por el poder económico y pasa eso con los medios también, ¿no? Pero que además no representan tampoco en sentido descriptivo básico, ¿no? Porque, digamos, los lujos, la vida distinta que tienen los políticos frente a la ciudadanía, entonces como que hay un mundo ahí aparte de élites que de la palabra representación se sale, digamos, de la capacidad de capturar eso, ¿no? Y por eso es que es tan difícil defender la representación y es más fácil hablar de los otros temas. Pero por eso es que me parece tan importante articular y avanzar en el sentido de no pensar solo en el mal necesario, sino en lo que la representación política nos trajo y sobre todo en el poder colectivo que nos promete la representación política, ¿sí? O sea, así como digamos, las élites económicas capturan el poder político, así el poder popular podría hacerlo, así una mayoría, digamos, agregada puede hacerlo, no siempre lo hace, es difícil, como dice Adam Tversky, es un partido, digamos, de básquet con gente muy alta y gente muy bajita tratando de ganarle, no es igualitario, pero bueno, tenemos casos muy importantes de vida real en que, digamos, se ha logrado obtener el poder político de mayorías, digamos, lograr la redistribución, y entonces como que no podemos dejar de sentir esperanza por la democracia. Y me parece que estamos en un momento en que estamos perdiendo esperanza por la democracia por culpa de los políticos tan desagradables que tenemos, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para devolverle esperanza a la democracia?
democracia? Es la pregunta. Y en ese sentido yo también creo, como José Luis, para responder sobre el tema de los medios, que bueno, las nuevas tecnologías representan amenazas porque la gente habla solo entre sí, entre amigas y amigos, pero también son súper democratizadoras. O sea, todo el mundo está opinando, todo el mundo está diciendo. Entonces, la pregunta ahí yo creo que es la misma, es cómo las nuevas tecnologías pueden agregar, digamos, tender puentes entre gente que piensa igual, que critica al poder político para, digamos, tratar de reemplazar y mejorar ese poder político, ¿no? Yo creo que una de las metas que deberíamos tener quienes abogamos por la participación o por la inclusión política de las mayorías es evitar el poder corrosivo de la economía en la política. Digamos, esa es una meta que tenemos que tener. ¿Cómo hacemos? Entonces, no vamos a eliminar del todo la desigualdad, pero sí que no sea tan grotesca la influencia del poder económico en el poder político, tal que ya no podamos hablar más de democracia, sino de oligarquía. Entonces, volvamos, digamos, a limitar un poco ese poder y a que la gente más bajita, ¿no? Tenga la posibilidad de influir en la toma de decisiones. Esa es una meta modesta, pero re importante en momentos de crisis. No, primero, digamos, reivindicaría el desacuerdo. Está bien, digamos, tenemos desacuerdos y aún a pesar de que también tenemos bases de acuerdo, pero estamos en desacuerdo en cosas importantes y está bien, digamos, ponerlo sobre la mesa. Sobre estas mismas preguntas creo que se ven algunas pautas del acuerdo y el desacuerdo. Efectivamente, coincido en que, como decía la señora, efectivamente hay un enorme problema en cómo el dinero coloniza a la conversación pública, o puede colonizarla, o coloniza los medios, y eso ha sido así, pero también ha sido siempre así, ¿no? Y entonces, en el discurso del fake news, yo, digamos, que era un lector de Madison y esta gente, o sea, 1787, Madison escribía, bueno, pero tenemos aquí los problemas de las asambleas que van a ser copadas por los demagogos, que van a apelar, y era la misma idea de la fake news, va a haber alguien que va a empezar a decir su discurso falso y va a engañar a los demás. Yo diría en ese sentido no alarmarse más de lo necesario, porque es un problema demasiado viejo, que en todo caso ahora tiene sus ambigüedades, digamos, con las nuevas tecnologías, que por un lado, como dice bien María Paula, digamos, ayudan a que todos podamos acceder a fuentes distintas, y por otro lado, digamos, también generan esos problemas de capturas y de gente que solamente discute con su parroquia. Pero lo que quiero decir al respecto es un problema demasiado viejo, y sigue siendo, en todo caso, merece verse como tal y merece atacarse como tal. O sea, John Rawls, que por ejemplo, un filósofo que a los tres nos une, que poco escribió sobre política práctica, de las pocas cosas que dijo es hay que cortar el vínculo, el lazo entre política y dinero, ¿no? Y eso es crucial y eso no se viene haciendo, y por el contrario, los tribunales vienen ayudando a que ese vínculo se mantenga fuerte. O sea que ahí en eso podemos coincidir. Luego, sobre lo que decía José Luis sobre las nuevas tecnologías y estar a un clic. Lo del clic a mí, digamos, también me genera cierto resquemor, porque otra vez, para quienes vemos a la democracia como conversación, bueno, la conversación no es un clic, ¿no? Y eso también va hacia lo del referéndum, digamos, porque no se trata, por ejemplo, aborto, ¿por qué discuten los representantes? Hagamos nosotros, ahora tenemos la tecnología, sacamos la aplicación de aborto y votamos sí o no. Bueno, no, porque aborto no es sí o no, sino es que hacemos cuarto mes, tercer mes, feto anencefálico, salud de la madre, riesgos mortales. Hay 200 discusiones para ver allí. Entonces, la conversación es otra cosa y necesita otros medios y necesita otros procedimientos. Mi esperanza es lo que vi en las calles, que es esa conversación matizada puede surgir desde las calles y puede hacerse extendidamente, ni siquiera en una asamblea espejo de la sociedad, sino que digamos, puede darse, digamos, espontáneamente también. Por supuesto necesitamos procedimientos institucionales que ayuden a los que hoy desalientan. Pero entonces eso, nuevas tecnologías pueden ayudar y ayudan a refutar algunos riesgos, como esto de que, bueno, no, la gente solamente lee. Digamos,
cantidad de colegas siguen hablando como si estuviéramos en los años 60, Marshall McLuhan, y la idea de que habla la televisión y la gente se arroja por la ventana. La verdad es que no es así, digamos, y entonces eso ocurre, digamos, los medios inducen mensajes, pero la gente también busca fuentes distintas y escucha, mira y lee, y en ese sentido la intervención de los medios electrónicos puede ayudarnos, más allá de que resista esta ilusión sobre la democracia digital y la democracia del clic. El clic no es lo mismo que conversación. No, y un último punto sobre referéndum. Para mí eso es un tema hiper importante y al que se le dedica poco tiempo, y por el contrario, digamos, es un tema contaminado porque las personas de izquierda, las personas que nos interesa la participación política, caemos siempre, así como, digamos, caemos en las viejas instituciones que están hace 200 años y ya no sirven para nada en relación con los problemas que prometían curar, ya no pueden hablar de los problemas que estaban entonces y ahora ya no están. Del mismo modo, digamos, yo diría con el referéndum no es el hueco al que tenemos que caer todos los que defendemos la participación política. Por eso yo tiendo a decir, no, mire, si usted defiende la conversación democrática, en principio rechace el referéndum, luego le podemos dar algún lugar, digamos, en algunas circunstancias. De hecho, en Irlanda venía a ser el corolario de una larga discusión pública y entonces es, bueno, le vamos a dar un sello último de legitimidad, pero la discusión ya fue hecha. Entonces, en Chile, por ejemplo, mi queja fue sobre eso, pero por suerte había sido una queja anticipatoria, digamos, 2 años antes había dicho, no lo hagan, ¿por qué? Y porque eso va a reducir lo que era finalmente un documento de 350 artículos a un sí, un no, y no es eso, eso es muy negativo para la discusión pública y es más, diría, ha generado efectos mucho peores. ¿Por qué? Porque los representantes en la Asamblea Constituyente, cuando se preguntaron, porque muchos eran allí como muy abiertos a la participación y demás, y preguntaban, ¿cuándo abrimos a que venga la gente? ¿O qué? Y primero dijeron, no, se nos complica la cosa, pero luego el argumento tranquilizador fue, bueno, si total tienen el plebiscito de salida, ya participará la gente. Entonces fue además negador de la participación y al mismo tiempo que aplasta todos los temas en una sola pregunta, cosa que es un horror porque nos mete en estos temas de extorsión electoral. Entonces hay miles de razones para resistir a los referéndum y también, digamos, uno empieza a iluminarse por qué es, en el caso de América Latina, por qué Fujimori era tan amigo de los plebiscitos, por qué Pinochet era amigo de los plebiscitos. Entonces, discusión pública es otra cosa. Entonces, participación sí, a través de procesos de discusión pública, que eventualmente puedan ser refrendados con un referéndum, pero no poner ahí la esperanza y mucho menos en nombre de la participación. Dejen limpio el nombre de la participación democrática. Bueno, muchísimas gracias, María Paula, muchísimas gracias, Roberto. Admirable vuestro esfuerzo de mantener una visión amplia y al mismo tiempo una visión concreta. Ha sido un desafío escucharos y un placer que entiendo que comparto con los asistentes y dejaré que Txell tanqui l'acte. Bàsicament també el Daniel Gamper agrair-li la moderació i no només a tu sinó al comissari d'aquestes sessions sobre democràcia i totes aquestes històries que hem vist aquests dies, perquè avui és l'última, però l'Ignacio Sánchez Cuenca ha fet el càsting d'avui i el càsting de totes les sessions. Nosaltres hem gravat la sessió perquè, com que veig que hi ha gent que pren nota, si us heu deixat alguna cosa, les penjarem a la pàgina web de la Bienal i ens agradaria que a partir de les 5 de la tarda ens acompanyéssiu. Tenim 2 sessions més, ja amb temes diferents. De fet, és una sessió dedicada al llegat d'Atenes i de Jerusalem amb 2 persones expertes tant en cultura jueva com en cultura de l'antiga Grècia i acabarem a 6:45 amb un espectacle també molt interessant, que no us desvetllo més, però el punt de partida és tenir fills o no tenir-ne. Un aplaudiment per ells i ens veiem a les 5.